Ya estamos de vuelta, estamos hablando de Pablo Escobar. Estamos hablando de esta leyenda que de una u otra forma ha sorprendido al mundo porque su figura se ha santificado. Cristian, quedamos con una respuesta tuya. Sí, mira, desde mi punto de vista, ¿por qué es amado y venerado Pablo Escobar? Es bastante simple. Por su capital, porque entregó dinero a la gente pobre. Por eso simplemente. Además que uno tiene que recordar que el poder que logró Pablo Escobar con el cartel de Medellín es inconmensurable. Tenía 500 predios, helicópteros, autos, motos, lujo, tenía un zoológico lleno de animales. Es decir, llegó a tener tanto dinero gracias al narcotráfico dirigido especialmente a los Estados Unidos, porque uno tiene que decir que el principal consumidor de cocaína en el mundo es los Estados Unidos. Entonces recibió tanta plata que mira, hacerle una casa a la gente de extrema pobreza que vive en Colombia es bastante poco, es decir, no se desfinanció. Sin embargo, invirtió en su buena fama simplemente con un poco de plata de su fortuna que tuvo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no hay que buscarle más allá al hecho de por qué adquirió tanto prestigio social. Claro, pero Doctor Fay, aquí nosotros no justificamos al señor Escobar. Es un bandido, un criminal, un asesino. Nosotros miramos aquí el problema desde el punto de vista de los beneficiarios, de los pobres, de los que recibieron eso. Ellos, que son los que han creado este mito y esta leyenda, lo hacen precisamente porque la gratitud en la gente más pobre siempre es mayor que en la persona más rica. Y la gente más pobre que recibe cualquier ayuda los compromete siempre y no juzga de resto. Los que son más poderosos reciben, agradecen, pero juzgan mucho. Entonces aquí el problema está en que no se justifican los crímenes, pero sin embargo hay que explicarse la actitud de la gente. La gente no olvida. Si él fue tan malo, entre comillas, en vida, y después al morir él, ¿hay alguna transformación que él haya sufrido para que ahora esté cumpliendo los pedidos que le hace la gente? En el plano espiritual. En el plano espiritual. En el plano espiritual, bueno. El que dispensa estas cosas siempre es Dios por lo demás. Se vale de instrumentos. Instrumentos que pueden ser bastante malos y abollados algunos. Pero el problema es que el misterio está, nosotros no sabemos qué ocurrió el instante en que muere este señor Escobar. Si hubo o no hubo arrepentimiento. Nadie sabe, son los misterios más grandes que hay. Entonces el hecho de que la gente lo venere todavía, le pidan cosas, claro, y que teóricamente, entre comillas, cumpla, es una ¿Pero hubo situación... arrepentirse suficiente? ¿Cómo? ¿Arrepentirse suficiente para llegar al reino de Dios? En algún momento sí, a última hora sí. Porque no hay tiempo para reparar el mal que se ha hecho. Pablo Escobar pudo haber tenido una vida de crimen, asesinato, pero hay un ejemplo, Julio, de venta de droga, y al final se arrepintió. Pero hay un ejemplo. En la cruz, junto con Cristo, está el buen ladrón. El que llaman ladrón, que era un bandido por lo demás. Bastó una frase. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nada más. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, bastó un acto de amor de parte de este bandido para que Jesús lo perdonara. Claro, por eso tú estás metiendo en un perdón terreno de nosotros. Ahora, un perdón terreno es distinto. Claro, no en un perdón divino. Ahora, es muy importante este debate que se está dando con Pablo Escobar para que sobre todo los chilenos se saquen el dualismo que siempre o somos buenos o somos malos. Le ganamos a Bolivia, somos buenos para el fútbol. Le perdimos con Brasil, somos lo peor que hay. Hay que salir del dualismo. Pablo Escobar fue y no fue santo. Así de simple. Fue criminal y no fue criminal al mismo tiempo. Entonces,
que nos permita eso analizar con una mayor perspectiva y no cosificar a la persona como lo bueno y lo malo, porque lo bueno está en lo malo y lo malo está en lo bueno. En el clavo porque... Filosóficamente, doctor Fay, es lo que usted llama dualismo, es lo último que ha dicho. Eso yo lo llamo biunidad. El dualismo es que las cosas son absolutamente negras o absolutamente blancas. El dualismo es cuando ser y no ser al mismo tiempo. O sea, eso no es ser bueno y ser malo a la vez. No, eso no es dualismo. Eso es simplemente lo más profundo. Don Hugo, nosotros nos encarnamos en este plano, una de las dificultades más grandes es la dualidad. Ese es nuestro gran conflicto y de hecho el propósito de muchas corrientes espirituales es llegar a la unidad. Perdón, yo le tengo una pregunta a don Hugo y no sé si me puede ayudar Vanessa en esto, pero ¿quién hace al santo? Porque yo creo que esa es la pregunta enigmática. Sí, es que esa persona, ese ser humano, por sus acciones cuestionadas por algunos, adoradas por otras, ¿no es cierto?, llega a un terreno donde él se arrepiente, pide perdón, llega al cielo y es posible adorarlo, o es la gente. Bueno, somos los que estamos vivos, los que le damos una connotación. Ahí se convierte, en primer lugar, solo el que llega al cielo ya es santo. El último en el reino de los cielos, decía el Señor, es superior a Juan Bautista. Bueno, el problema está en que las buenas obras son todas muy buenas, de supuesta la gracia, y que hay personas para quien se declara santo, quien lleva vida virtuosa en grado heroico, no basta con que sea una buena persona, y además porque hacen milagros muchas veces, o sea, consiguen de Dios que hagan milagros. Pero no basta, pero hay muchos santos desconocidos. Sí, vida virtuosa y milagro. Y esos milagros, Julio, son determinados por una comisión simplemente. Para que nosotros los reconozcamos como tal. Pero hay muchas personas que están en el cielo y son verdaderos. Los quiero invitar, querida hermandad, y a ustedes en sus casas a ver la segunda parte de este reportaje, porque fuimos a Colombia, investigamos, preguntamos, hicimos una crónica de por qué esta veneración a Pablo Escobar. La hermandad fue en busca de respuestas a Colombia. Mírenlo. A continuación, cierto, pero inexplicable. Pablo Escobar soñaba en grande. En 1983 era millonario, diputado, y nadie aún tenía pruebas de sus vínculos con la mafia. Él estaba preparándose para ser presidente de Colombia. Él le dijo a su señora, prepárese para ser la primera dama de este país. Y ella se preparó. Pero su plan lo arruinó este ministro de Justicia, que lo acusó de narcotraficante. Escobar fue expulsado del Congreso. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas. Esa fue su última aparición como político. Escobar se puso las botas de guerra y eliminó al ministro. Eso produjo un choque impresionante en nosotros. Yo lo digo específicamente en mi mamá y en mí y en mi papá, porque yo creo que éramos los más inocentes de todo lo que había alrededor. ¿Cuánto vio sufrir usted a sus padres? Mi mamá murió de pena moral. Mi mamá ya no quería vivir. Para impedir que él y sus socios fueran extraditados a Estados Unidos, Escobar se transformó en el patrón de los sicarios, asesinos a sueldo que sembraron el terror en Colombia y que, lejos de pactar con el demonio, venían aquí a recibir la bendición de la Virgen. Un ritual religioso muy arraigado tenían los sicarios de Pablo Escobar. Antes de asesinar y secuestrar, venían a este santuario a pedirle a la Virgen por el éxito de sus crímenes. Una costumbre que aún no ha cesado en Medellín. Mi hermano trabajó con Pablo. Mi hermano le decían John Jay. Mi hermano no faltaba todos los viernes acá y a la misa que hacían. Y le ponía veladores y todo. Por eso seguimos en la casa de rito, de venir aquí donde la Virgen Mística.
siguen viniendo los muchachos sicarios, todavía vienen de la Virgen. Si de pronto van a hacer alguna cosa, algún trabajo malo, para que les vaya bien. Alba hace 30 años vende velas a los sicarios de Medellín. De ellos son varias placas de agradecimiento. Pero también aún recuerda la presencia aquí de Pablo Escobar. Venía pues con los escoltas, compraban las velas, las prendían allá y ya no se demoraban casi nada y se iban. Hacían un caminito y llenaban las escalas también de velas. Compraban muchas, por ahí 200. Más poderosa que esta costumbre para los sicarios como Popeye, quien asesinó con sus manos a 257 personas, era la fidelidad a Escobar. Para nosotros no era un padre, no era un amigo, no era un patrón, era un dios. Pablo Escobar Gaviria medía unos 64, una cosita así. Cuando tú lo mirabas a los ojos, tenía una energía poderosísima. El patrón nos pagaba muy bien los asesinatos y nos regalaba cosas, casas, fincas. ¿Pero cuánto crees tú que ganaste? Pues en esa época, por ahí 10 millones de dólares en efectivo y 12 millones de dólares en propiedad, que son por ahí 60 millones de dólares hoy en día, que para un asesino es mucho. Popeye, quien admira a Pinochet y tiene un socio en Chile para vender sus poleras y libros, salió de la cárcel hace 3 años, tras cumplir una condena de 23. Yo hoy en día ya estoy arrepentido. No valió la pena tomar tantas vidas para tumbar las tradiciones y el gobierno la reimplantó a los 4 años de muerto el patrón. ¿Tú crees que Dios te perdonó por tanto tiempo? 100%, sí. Pues yo soy un hombre de fe. En el infierno. Dios en vida de los sicarios y rey de la mafia, Escobar creó a 165 kilómetros de Medellín su propio imperio. Esta es la entrada a la Hacienda Nápoles, el paraíso de los lujos de Pablo Escobar y la central de operaciones del cartel de Medellín. Ahora está convertida en un parque de diversiones al que vamos a entrar. Nada queda de los años de gloria de esta hacienda de 3.000 hectáreas. Algunos de los animales del zoológico de Escobar y la pista donde sus aviones despegaban con cocaína. Pero la mansión fue demolida, la colección de autos quemada, la plaza de toros convertida en museo africano y las caballerizas en museo de fotos de los crímenes. Un parque acuático para las familias colombianas intenta dar un nuevo uso a esta finca, donde también corrió sangre por orden de Pablo Escobar. Dentro de la Hacienda Nápoles llegaba gente en carros, en helicópteros, en aviones, ahí secuestrados para torturar. Nosotros 300 y torturados pues 250. Tal vez por eso aquí penan de noche, según este guía turístico. Aquí en la hacienda hay una cueva donde dicen que espanta porque él torturaba a la gente ahí en ese lugar. Dentro de la Hacienda Nápoles, obviamente los turistas no pueden ingresar a eso, es un lugar privado y se dice que en ese lugar espanta. La gente que trabaja aquí en la hacienda lo comenta, en la noche se escucha eso. En el edificio Mónaco, hoy vigilado por la policía, y donde Escobar y su familia se salvaron de una bomba del cartel de Cali, también se tejen leyendas sobre supuestas apariciones. Pero es el tema de los números en la vida de este hombre lo realmente inexplicable. En su primera foto como delincuente aparece el 1 y el 2. Pablo nació el 1 de diciembre y curiosamente falleció el 2 del mismo mes. Cuando él murió, eso le dejan pues la fecha en la placa, la fecha del día que él murió. Entonces la gente hizo ese número en una cosa que llamamos chancia. ¿La lotería? Chancia de la lotería. Y ganaron con ese número. Lo perseguía el 2. Para mí lo perseguía, pero yo no puedo asegurar eso. Simplemente es un análisis, ¿Es extraño? Una anécdota. ¿Y es extraño? Es extraño. Otro misterio que aún genera polémica es quién mató a Pablo Escobar. ¿Quién lo mató? Cualquiera de sus balas. Ahí participó Estados Unidos, participó gobierno colombiano, participaron paramilitares, participaron mafiosos. Entre todos lo mataron. ¿Y lo mataron por qué? Porque Pablo era su mayor enemigo. Sí, él, pero no el negocio. Pablo se mató. Pablo lo decía, que él no se dejaba coger vivo. ¿Y qué certeza tiene que él se haya matado? Yo estuve en el anfiteatro, yo escuché los comentarios, yo estuve dentro de medicina legal y ahí en ese momento se escucharon todas esas cosas.
Más allá de los mitos y leyendas sobre el narcotraficante, Luz María sufre por el destino que tuvo su hermano y también sufre por las víctimas, a cuyas familias ha dejado mensajes de paz y reconciliación en sus tumbas. Hay que demostrarle al mundo que tú no eres responsable de lo que hizo tu hermano y de que te tienen que respetar si sientes ese cariño y ese amor por él. Esa lucha como ser humano es dolorosa. Hay mucha parte de la historia de Pablo que no se puede repetir en ningún ser humano del mundo. El mensaje mío para el mundo entero: un no a las armas, un no a la violencia, un no al narcotráfico, un sí al perdón, un sí a la paz. Pablo Escobar murió, pero no el narcotráfico en Colombia. Sus sucesores aprendieron la lección de que este negocio y el poder se manejan mejor en las sombras, lejos de la política, de los sueños de grandeza, y más aún, lejos de propiciar una guerra contra el Estado que este hombre perdió de la peor manera. Qué historia la de Pablo Escobar, ¿eh? Yo le voy a hacer la pregunta a mi querido Hugo, quizá de otra forma, pero que está en base a lo mismo. ¿Quién le da el poder de conceder esos milagros? ¿La figura de Pablo Escobar arrepentida en el reino de los cielos o la fe? La energía de la gente que pide que ocurran esas cosas. En realidad, lo más importante es la fe de la gente que pide esas cosas. Que puede pedírsela equivocadamente una persona, pero si eso conmueve a Dios, Dios lo va a conceder de todas maneras. Porque Dios es el que hace el milagro. Y precisamente la fe es la que mueve montañas. Siempre lo hemos escuchado. Porque ya Pablo Escobar no se transforma en el santo ni en el fin, sino en el puente. De la fe, sí, de un grupo de personas que vive una experiencia el puente, nosotros no sabemos dónde comienza, pero no dónde termina. Un puente que no llega a la otra ribera del río no sirve como puente. Pero, sin embargo, puede que alguien, con mayúscula y doble mayúscula, reciba lo que se está pidiendo y prescinde de a quién se lo ha pedido. Y eso es precisamente lo que creo que ocurrió con Pablo Escobar. Porque estábamos recién, en la primera parte del reportaje, yo le hago un comentario al profesor Hugo, le pregunto, ¿esto tendrá que ver con un tema de fe de parte de la gente que se produzcan estos milagros? Y usted me dijo actitud más que fe, ¿cierto? O la actitud con la fe. Ya. La actitud con la fe. Claro, o sea, la fe es una actitud. Es una actitud, claro. Sí. Además, y ocurre también, por supuesto, que una persona con fe, con confianza, tiene una predisposición psicológica positiva distinta y puede también facilitar ciertas situaciones, ciertos favorables. Entonces sí, yo creo que sí. Pero tú hiciste una pregunta que a mí me llamó mucho la atención, antes de ir a la segunda parte de la nota. Hiciste una pregunta así como, ¿quién es el que determina los milagros? ¿Quién es el que...? Fue algo así, ¿no? Sí, claro. Sí, pero para mí eso nos conduce a un terreno muy delicado, donde yo me planteo otra pregunta, espero que los compañeros de la mesa acá no me maten con lo que voy a preguntar. ¿Quién determina las leyes espirituales? Esa es mi pregunta. Un poco más atrás que la otra, claro. ¿No es el hombre también? Porque, ¿quién las determinó? Bueno, no, es que aquí hay una posición básica. O sea, personas que tienen fe, por supuesto, que es lo sobrenatural. Ahora, quienes no tienen fe creen que es solo un efecto de carácter psicológico. Pero lo que ocurre es que muchas veces se piden cosas por un milagro que no son simplemente psicológicas, sino que simplemente pueden tener otro tipo de envergadura. Claro. Por ejemplo, se pide, que haya paz, que haya armonía en una sociedad. No depende de mi psicología exclusivamente, sino que depende de otro tipo de actuaciones. Pero una mamá que tiene a su hijo, no sé, enfermo, muy enfermo, y... Por ejemplo, con un cáncer terminal. Al cerebro. Claro. Exactamente. No basta la pura fe, la fe es lo que mueve. Ya, pero ¿y si esa mamá va todos los días y pide, claro, y el hijo de un día para otro le hace el escáner y no tiene nada? Por supuesto, ahí se opera un milagro. ¿A qué se le atribuye? Ahí se le atribuye a Dios por la fe de la madre. Ya.
Es la independiente fe la que a quien le haya pedido exacta, la sanación. En el fondo, exactamente es eso. Cuando se produce un hecho sobrenatural, es Dios siempre que lo administra. Ahora permítame usted un segundo llevarlos a otro terreno. Yo creo que usted, no haga más yo preguntas, creo que los tres van a estar de acuerdo. No, esta no es una pregunta. También ocurre muchas veces que una entidad de un plano astral bajo muchas veces se hace pasar por una persona que no está viva y comienza a dar datos y comienza a hacer milagros y comienza a engañar, a entrampar a quien le está solicitando esta ayuda. Yo no me había querido meter en ese punto. No me había querido meter en ese ¿Y tú crees que en Pablo Escobar puede ocurrir eso? Sí, yo no me quería meter en este punto porque pueden creer que es la tecla mía. Efectivamente, tiene razón el doctor Álvaro. Efectivamente también el diablo puede intervenir. El diablo hace portentos, puede hacer portentos, puede hacer portentos. Padre de la mentira. Padre de la mentira, claro. Engaña y puede hacer pasar por bueno lo que es malo. Pero llevándolo a este tema, ¿podría ser Pablo Escobar? No. ¿Podría ser la figura de Pablo Escobar más un demonio yo que un no santo? Sé, pero quiero meter tu idea en el tema. Yo creo que sí, pero en algunos aspectos nomás. Pero por otro lado, el bien que se hace, ¿lo puede hacer el diablo? No, yo creo que no. Exacto. Porque fue muy malo, pero hizo aquí cosas estamos muy buenas. Nosotros en un plano del cual estamos un poco fuera, que sería el plano sobrenatural, de lo alto, de lo bajo, como dirían ustedes dos, que ubican los seres por capas, más o menos. Sí, una forma de organizarlo en realidad. Ya, organizarlo. Sí, de una manera no, yo no me hacía organizar lo que no me corresponde. Bueno, el problema está que allí hay un misterio y precisamente hay que penetrar los misterios es imposible porque dejarían de ser misterios. Claro. No los podemos explicar. Pero el hecho concreto es que las cosas ocurren. Y algunas además, hay una frase, a mí me gusta citar esa frase que dice que Dios escribe derecho con caracteres torcidos. ¿Qué caracteres serán? Eso es bien poético en todo caso, pero es verdad. Poético, porque pero una metáfora. Sí, es una metáfora. Ahora, hay una cosa, un par de detalles que tengo que referir. Las leyes no las dispone el hombre, no las ordena todas el hombre. Hay algunas que sí, pero hay leyes superiores, leyes universales, que el hombre las descodifica, las entiende, como la ley de gravedad, la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil. Son leyes superiores a nuestro posicionamiento. La ciencia las entiende y las explica. Sí, pero las entiende, pero son superiores a uno. Ordenan el universo. Pero son comprobables. No, pero hasta el momento son comprobables, claro. Claro, es que la ley de gravedad no la inventó. Hay algunas que reconocen su existencia, pero no las controlan. Por ejemplo, podemos explicarnos nosotros el fenómeno de la luz que pasa espacios vacíos, una serie de cosas. Podemos nosotros explicarnos la misma electricidad. Claro. Podemos explicarnos nosotros tantas otras cosas. El funcionamiento de las cuerdas vocales, el misterio del cerebro humano, tampoco. Pero sin embargo sabemos que existen y sabemos cómo funcionan. Pero las explicaciones faltan. Y la ciencia siempre estará luchando, bregando para encontrar explicaciones. Pero llegará el momento en que nunca. Pero por ejemplo, ¿usted cree en el terreno de la experiencia? Pero por ejemplo, llevándolo a ese plano, ¿usted cree? La experiencia le sirve mucho porque puede establecer leyes. Hugo, en medicina sobre todo. ¿Usted cree, por ejemplo, las personas que puedan mover este vaso con la mente? ¿Usted cree en eso? No es que crea, eso está científicamente comprobado. Que una persona mirando ese vaso, la telequinesis lo puede mover. La telequinesis. ¿Hay explicación para eso? Sí, hay científica. ¿Cuál es la explicación? La explicación científica es que son ciertas potencias que tiene cerebrales la persona que puede precisamente mover. Mi abuela, por ejemplo, la madre de mi padre, podía mover una mesa casi tan grande como esta de un lugar a otro. Un magnetismo especial. Y ella no creía en las cosas estas paranormales, pero tenía esa fuerza. Como la piroquinesis también. La piroquinesis también, el provocar fuego. Perdón. Denme solo un segundo. También. Don Hugo acaba de decir que su abuela movía una mesa. Movía una mesa. Lo vi, sí. Yo fui más humilde. Le pregunté si se podía mover un vaso. Claro. Usted habló de mover una mesa. Y ella, ¿qué sostenía? Era aspecto magnético. Ella no creía que fueran facultades paranormales ni nada.
Usted sabe que en Parinacota hay una mesa fantasma. Una mesa que es increíble lo que hace. Nosotros la hemos reporteado. Viajamos, tenemos antecedentes. Vamos a ir por la nota de la mesa fantasma y vamos a volver a la hermandad. Es muy buena. A continuación, la misteriosa y mágica mesa de Parinacota, que predice la muerte de personas en el altiplano al norte de Chile. No hay duda que el altiplano nortino tiene paisajes de una belleza que sobrecoge. Colores sorprendentes en medio del desierto más árido del planeta. Vida en medio de la nada, a solo unos kilómetros de la frontera boliviana, y donde la soledad incuba las más increíbles historias, como esta que se escribe en pleno corazón del hoy casi deshabitado pueblo de Parinacota. Estamos en Parinacota, a 4.500 metros a nivel del mar. Esta es la iglesia de Parinacota, que es muy antigua, del siglo XVI, y adentro hay algo muy particular que adentro se le va a explicar. Al interior de este antiguo templo, con sus paredes llenas de pinturas y obras de arte de un valor histórico incalculable, encontramos esta mesa. Parece solo un rústico mueble, pero aunque usted no lo crea, con estas gastadas patas de madera, durante las noches sale a caminar por estas polvorientas calles, anunciando la muerte de algún vecino. Se vinculaba mucho al movimiento aparente de la mesa versus estas muertes repentinas de algunos comuneros de Parinacota. Porque la mesa se sale. El muro está gastado y tiene sus desgastes, está hundido para adentro. ¿Y por qué está gastada? Porque se nota que, digamos, ha tirado, la mesa se mueve y lo tira. Es que la mesa ha tendido a tratar de escaparse. Y cada vez que lo consigue, se dirige a la puerta de algún vecino, la embiste y al día siguiente todos constatan que era la muerte quien tocó a la puerta. La misteriosa y mágica mesa de Parinacota. 2.041 kilómetros separan Santiago de Arica, puerta norte de Chile y la capital de la 15ª región. Una ciudad que ocupa importantes páginas en nuestra historia como nación y que hoy también comprobaremos en los libros de mitos, leyendas y fenómenos inexplicables, como el que se desarrolla al interior de la iglesia de Parinacota. Para llegar a esta localidad hay que internarse 170 kilómetros por el Valle de Yuta, pasar por Socorro, Maputre, entre otros pueblos pequeños. Predomina el paisaje árido, con matices en las tonalidades de este desértico entorno. Solo vicuñas, llamas y alpacas nos anticipan que el oasis de Parinacota ya está cerca. Hasta hace unos años, unas 40 familias vivían aquí. Hoy, no más de 4, mayoritariamente pastores, que se dedican a la crianza de animales. Y si uno hoy día va al pueblo de Parinacota y ve que hay muy poca gente viviendo, tal vez podrá interpretar que la mesa en el pasado hizo su estrago, ¿no? Pero eso es producto del poblamiento de la población en la década de los 60, de los 70, que atraídos por el vivir en la ciudad, bajó. José Barraza es el director regional del Consejo de la Cultura y las Artes de Arica y Parinacota. Conoce a la perfección esta misteriosa historia que se ha transmitido de generación en generación. Tiene la singularidad porque ahí hay elementos de fuerza fundamentalmente maligna, ¿no? Porque el hecho de que la mesa salga a caminar por el pueblo de Parinacota era un mal presagio porque anunciaba la muerte de los lugareños. Pero no se trataba de la muerte de personas enfermas, más bien eran decesos impensados, imprevistos. No estaban enfermos, no padecían de nada y de pronto aparecían algunas muertes. Justo a veces en épocas donde se hacían actividades festivas. Comentan los lugareños que en las noches es como si la mesa cobrara vida, tomando forma de animal. Dice que está amarrado la mesa, se sale convirtiendo en burro, a veces en llamo, y cuando sale cargado a todo se muere la gente. Mi padre me ha contado de que esta mesa sale a caminar en la noche. Y con las 4 velas prendía
le han visto en la calle y atrás de la mesa están persiguiendo los animales, digamos los animales, en este caso los perros, llorando, abullando, no sé si me entienden. Solo se detiene cuando encuentra a su víctima. En ese momento golpea con sus roídas patas la puerta anunciando el deceso. Entonces si la mesa no la amarramos, la gente seguía muriendo. Entonces decidieron el pueblo, la gente del pueblo, del lugar, decidieron atarle a la pata para que la gente no siga muriendo. Más de un siglo amarrada a uno de los pilares del templo para evitar nuevas muertes. Hugo Morales heredó de su padre, Cipriano Morales Huanca, el título de fabriquero de la iglesia de Parinacota, un templo de la comunidad, pero que está en un terreno particular. Por ello, él es quien vela por su mantención y tiene la misión de abrir y cerrar las puertas del templo. Una construcción de adobe con techo de palos y queño amarrados con lazos de cuero de llamo. Las paredes son casi una exposición, con pinturas al estilo de la escuela cusqueña, hechas con barro colorado y cal, extraídos de la misma zona. Sin duda, un valor patrimonial incalculable, como todo aquello que está en su interior. Si bien hay mucho sol acá en el altiplano de la 15ª región, al interior de la iglesia de Parinacota hay mucho frío. Y cómo no, si al interior de este templo que está en pleno corazón de esta localidad, está esta mesa, esta misteriosa mesa, que según dicen los lugareños, sale a caminar por las calles de Parinacota. Basta acercarse y un escalofrío recorre toda tu espalda. Primera vez que entro a la iglesia y estuve al lado de la mesa y sentí un escalofrío. Un escalofrío, incluso ingresé a la parte donde está amarrada la mesa y sentí un crujir interno, así que llamé a mi compañero para que viera y escuchara, pero él no escuchó nada, solamente yo escuché y al mirar así empecé a investigar qué es lo que estaba sucediendo. A pesar de lo espeluznante que puede parecer la experiencia, son numerosos los grupos de turistas de todo el mundo que llegan a la iglesia de Parinacota a interiorizarse de la historia. La mesa camina sola, no le lleva a la persona, esa mesa sale sola. Lo ven cargado la urna encima, lo ven. Y una persona tiene miedo al verlo. Esa mesa es como curiosa, es curiosa. Como este grupo de franceses que se mostraron más que sorprendidos al conocer a la temida mesa. Es un fenómeno muy particular que yo no conocía y no vi en otro lugar en mi vida. Así, esa mesa tiene el espíritu de los muertos. Se me ha dicho que no tocarla porque había un riesgo de mal dormir después, no sé cómo se dice. Pesadillas. En francés es cauchemar. Una mesa antiquísima que jamás ha sido restaurada. No tiene clavos, solo amarras de cuero de llamo. Se dice que era más alta y que sus patas están gastadas debido a su permanente intento de escapar. Las patas están más gastadas. Gente que viene le ve la pata más gastada, está gastada y nosotros no lo manejamos, esa mesa no se mueve, pero está gastada. Una historia increíble, apasionante, que se ha transmitido por siglos. Está presente en numerosos textos y hasta ha inspirado a artistas plásticos para inmortalizarla. Es el caso del destacado dibujante Alex Rivero, quien junto a Gonzalo Ordóñez elaboró este compendio llamado Leyendas de mi Tierra, donde no podía faltar la mesa de Parinacota. Cuando a uno le cuentan la historia, uno dice, ya me quedo con la mesa. Pero uno también tiene que integrarle la emoción. A lo mejor una mesa como un elemento súper burdo, digamos. Simplemente un objeto con el que uno se topa todos los días. Pero si yo cambio la perspectiva, en este caso, al agregarle una persona con una expresión, transformarla en la mesa está aquí, chanfle, eso genera inmediatamente una historia detrás de ese simple elemento. Entonces pasamos de la mesa a lo que la mesa hace. Es la lúgubre apariencia de este mueble, al que muchos le temen, pero que también atrae. ¿Mito o realidad? Yo tengo que respetar a quienes estuvieron antes que uno. No puedo no creerles. Yo opto por realidad. ¿Y usted? ¿Qué piensa de la tenebrosa mesa de Parinacota?
una mesa voladora, una mesa fantasmal, una mesa que también nos lleva al tema de presagiar la muerte. Hugo, ¿tú das crédito a esta historia? Me gustaría escuchar a los demás compañeros de la hermandad primero. Decir una cosa entonces, Hugo, yo respondo inmediatamente. O al menos dejo una idea en la mesa. Bueno, eso. Uno sabe que algunos objetos en demonología pueden ser poseídos por agentes de la oscuridad. Materia. Puede ser. Efectivamente, ¿ya? Ahora bien, la pregunta que yo hago, ¿cómo es posible que una mesa endemoniada, según las leyendas, esté adentro de una iglesia, primero que nada? Una iglesia construida, según lo que se cuenta, sobre un cementerio indígena. Entonces, ahora la pelota te la tiro a ti, querido Hugo. ¿Qué hace una mesa endemoniada en una iglesia? Proteger, según la leyenda. Según la leyenda. Mantenerla ahí nomás. A lo mejor por eso está amarrada. Como cuando se amarrada hace un siglo. Como cuando se entierran Hace objetos un malditos en Tierra Santa. Tal vez por ahí pueden ocurrir hechos. Y en la iglesia no solamente hay objetos que no son santos, también existe mucha gente bastante endemoniada. Sí, también. Así que eso mismo, que habría que amarrarla de una pata. Habría que amarrarla de una pata. Para que no una haga, pata. Sí, para que no hagan Pablo Escobar pilatunada. veíamos gente ahí que el sacerdote reclamaba, decía, Mire, mismos que vienen aquí acá. lo que pasa es una cosa. Esta es una tradición bastante antigua, parece. Nadie de las personas que han hecho la visita han visto funcionar, ni las personas que han hablado no han visto funcionar a la mesa. De hecho, lo conversábamos ahora. De que ande por la calle. Que no hay registro. Que hablan, dice que con 4 velas. Sí. Por lo tanto, aquí entra mucho también la fantasía popular en esto. Y también coincidencias. Por lo tanto, yo me inclino más por eso. Que en realidad es difícil, por ejemplo, que si alguien no ha visto algo por varias generaciones. O sea, ¿cuánto tiempo lleva amarrado? Un siglo, por eso mismo no hay fotografías. Pues. Claro. Pero la leyenda y la tradición oral hay que respetarla, porque así se... Mira, hay una cosa desde mi punto de vista muy hermoso dentro de todo esto, que es una de las cosas que me encanta a mí, que son la riquísima leyenda y mitos chilenos. La mitología chilena no tiene nada que envidiarle a la mitología griega, por ejemplo. Y eso es mucho decir. Entonces, cuando uno aparece en escena la mesa mágica o la mesa voladora, incluso hay algunas narraciones que dicen que la mesa se transformaba en llamo o en burro. Y transformado en esos animales, iba y golpeaba una puerta, digamos, una casa, y morían, las personas que estaban adentro. Miraba la mesa. Por eso te hablaba del presagio de muerte. Y quien miraba la mesa se transformaba en burro o en llamo también. Todas las culturas tienen una forma de presagiar la muerte. Todas tienen presagiar. Y además, todas las culturas presagian muerte. Todas las culturas tienen mitos y leyendas. Porque el hombre, en su mentalidad, que pudiéramos decir, con su capacidad metafórica y alegórica, o sea, de agregar a los sentidos comunes de la palabra un significado más profundo y más universal, tiende precisamente al ejercicio de la fantasía. Eso es humano en todo. Y de dar explicaciones a veces fantasiosas. Pero eso no quiere decir que hay intervención usted me está diciendo que en la tradición hay muchas historias que la gente inventa para poder explicarse otras. No es que inventen, sino que cierto tipo de coincidencias van codificando, y aún más, van agregando elementos de cosas reales, atribuyéndole otras, pudiéramos decir, cualidades que en un principio no tenían. La leyenda precisamente es eso, es decir, a partir de un hecho real, la imaginación lo exalta y lo lleva a dimensiones, por ejemplo, insospechadas. Ahora, la pregunta vuelvo a ponerla, digamos, a los amigos de la hermandad. Estamos frente a un lugar santo que presenta al lado una mesa diabólica. Entonces, eso me hace recordar muchísimas iglesias antiguas. Esta iglesia es más o menos del siglo XVII, es decir, en el 1600 se habría construido. Muchas iglesias antiguas, con el paso del tiempo, han logrado lo que se llaman sincretismo. Se incorporan elementos, por ejemplo, autóctonos, indígenas, antiguos, que
realmente bajo una visión cristiana católica pueden ser elementos demoníacos, pero hay muchas iglesias así. Y en Europa igual. Ustedes han oído las gárgolas, las rupturas, las proporciones áureas, las ciertas figuras raras que... Pero podría desmaterializar... En la iglesia gótica, Hugo, por ejemplo. Álvaro, Vanessa, ¿podría desmaterializarse la mesa, transformarse en un animal, golpear la puerta de una casa y presagiar la muerte? No me diga nada. Vanessa nos contesta a la vuelta del corte comercial. Luego, en La Hermandad, continuamos con misterios y fenómenos sin explicación. ¿Real o no? Usted decide.